cayeron 10% en el año pasado, el año 2020, con respecto al año anterior y marcaron el menor nivel desde el año 2017. El Banco Central cuestionó por esto la labor de los escribanos, ya que la cantidad de reportes hecha por ellos, según el Banco Central, se redujo de forma importante en el último año. Una de las respuestas a esta realidad podría estar vinculada a la ley de urgente consideración. ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir que hayan caído los reportes de lavados de activos? ¿Por qué caen? ¿Cuál es la causa? Bueno, todo eso lo vamos a estar charlando con Leonardo Costa, abogado especialista en prevención de lavado, a quien ya le damos los buenos días. Costa, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, bienvenido. Buen día. Muy bien, bienvenido. Costa, ¿qué quiere decir o a qué se debe en realidad esta caída en los reportes de lavados de activos? ¿Cuál es el origen, la causa? A ver, uno cuando se presenta este tipo de situaciones tiene que mirar tres aspectos por lo pronto. El regulatorio o legislativo, por llamarlo de una manera general, que tiene que ver con los cambios que se produjeron a través de la LUC. Los cambios en supervisión, o sea, qué es lo que hicieron los organismos de Contralor, y el contexto. Vamos por el primero. En cuanto a la legislación, la LUC introdujo tres grandes cambios, diría yo. Por un lado, permitió que transacciones hasta $100.000 se pudieran hacer en efectivo, con la prohibición de lo que se llama fraccionamiento, es decir, yo no puedo hacer una de 90.000, otra de 90.000 y otra de 90.000, estando siempre bajo el umbral, de manera tal de violar esa prohibición de los $100.000. Eso fue una introducción que hizo el Senado a instancia del senador Gandini, una buena introducción. ¿Eso puede explicar? Yo creo que no, porque en realidad las transacciones de $100.000 en sí mismo no eran a mi juicio, transacciones de alto riesgo. El segundo punto que introdujo la LUC es que aquellas transacciones que estaban bancarizadas, o sea, que en definitiva el pago se realizaba por medio de algún instrumento bancario, respecto de esas transacciones, los sujetos obligados, escribanos, contadores, entre otros, debían hacer una debida diligencia simplificada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si la transacción no tenía ningún otro factor de riesgo, no debían pedir el origen de fondos. Este cambio, que fue uno se discutió muchísimo, este cambio en senadores particularmente, bueno, puede explicar en parte esta dificultad, porque puede explicar que se transmitió una baja percepción de riesgo. El argumento, perdón, sí. Leonardo, el argumento en ese sentido era que de alguna manera podía llegar a ser redundante o poco eficiente que el control los hicieran, por ejemplo, los escribanos o los contadores, cuando ese dinero ya estaba bancarizado y por lo tanto se suponía que ese control ya lo había hecho una entidad financiera, ¿no? Ese era el argumento por el cual se introdujo el cambio, efectivamente. Pero yo reitero, este cambio a mi juicio es un cambio regulatorio que no necesariamente trae como consecuencia un cambio significativo. ¿Por qué digo esto? Porque por más que esté bancarizado, si se presentan otros factores de riesgo en la transacción, por ejemplo, transacciones de alto monto, igual yo tengo que hacer la debida diligencia intensificada. ¿Qué quiere decir esto? Igual tengo que ir a ver el origen de fondo. Y el tercer cambio de la legislación, que sí explica en parte, es que las compañías de seguro únicamente quedaron como sujetos obligados para transacciones tales como seguros de vida y de capitalización. Se dejó de lado la totalidad de los otros seguros, por ejemplo, automotores, incendios, lo que fuere. Eso explica en parte la baja de los reportes en las compañías de seguro. Eso en cuanto a la legislación. En cuanto a la supervisión, yo creo que hay varios factores que explican esto. Primero que nada, nosotros veníamos de un periodo 2018-2019 en el que, por las razones de que el Uruguay estaba bajo un análisis del GAFILAT, es decir, estaba siendo evaluado. Es muy normal que en esos momentos los países intensifiquen la supervisión, intensifiquen la presión sobre los sectores regulados, de manera tal de generar un mayor nivel de percepción de riesgo por un lado y mayor nivel de reportes.
Eso en parte explica, y es muy normal, dice incluso el informe del Banco Central, dice que es muy normal que periodos que sigan a esta evaluación, de alguna manera pueden llegar a sobrecargar el sistema y después una baja. El otro tema que también hay que mirar es, hubo un cambio de autoridades. En ese cambio de autoridades, en el año 2020, se cambiaron mucho los equipos inspectivos y eso naturalmente tiene un factor de aprendizaje. Y por tanto, puede explicar en parte. Y el tercer tema es que durante el año 2020, por la pandemia y por los problemas de trabajo en la casa, digamos, home office, los sectores inspectivos de la CENACLAF recién empezaron a hacer sus primeras inspecciones en octubre del año 2020. Entonces, estos factores explican de que de alguna manera, si yo soy un sujeto obligado, me cambian la ley, no me están inspeccionando porque justificadamente, no es una crítica a esto, me puede bajar la percepción de riesgo. Y el otro tema es el contexto. La actividad inmobiliaria, según el Instituto de Estadística y Censo, bajó un 3% en el año 2020. Y los reportes de inmobiliarias bajaron un 10%. Eso en parte puede explicar una merma de la actividad, una baja del PBI de un 6% aproximadamente. Puede explicar que obviamente se realizaron menos transacciones, fronteras cerradas, menos extranjeros viniendo al país. Explica en parte también esto. Estas tres cosas, a mi juicio, lo que remarcan es, si yo tenía una alta percepción de riesgo y suceden todas estas cosas, y muchas de ellas que están fuera del alcance de las autoridades, me puede hacer a mí sentir de que el riesgo bajó y por ende yo también bajo mis controles. Y eso es algo que puede generar mayor riesgo, valga la redundancia, ¿no? O sea, es riesgoso, sí. Es riesgoso pensar que no está pasando nada y que por ende tengo que no tengo que tener tanta previsión. Claro, y si ustedes desagregan quiénes fueron los que reportaron o no reportaron, uno ve que en realidad de los sectores que conforman esa baja del 10%, sí. Uno ve que, por ejemplo, los escribanos bajaron un 58%, los contadores bajaron un 89%, los rematadores un 82%, las inmobiliarias un 18% y los casinos un 49%. Los casinos naturalmente estuvieron cerrados por gran parte del año. Claro. Las inmobiliarias no bajaron tanto respecto de lo que es la baja de la actividad, o en relación a la baja de la actividad inmobiliaria. Los escribanos y los contadores sí bajaron bastante más y eso sí puede ser quizá algo que la CENACLAF deba transmitir, como diciendo, el hecho de que hubo un cambio legislativo no necesariamente implica que ustedes tengan que bajar los reportes. Ahora, yo no me puedo olvidar de algo que es parte del contexto. La propia pandemia generó factores de mayor informalismo en algunas transacciones, mayor desintermediación. Me decía los amigos de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay que hablando con sus colegas de Punta del Este, la mayor parte de las transacciones inmobiliarias que ocurrieron en Punta del Este se hicieron al margen o sin la intervención de una inmobiliaria. ¿Qué quiere decir? La parte compradora y la parte vendedora se contactaron directamente, en cuyo caso uno puede decir es muy difícil que yo pueda reportar si yo no intervine. Y otro tema que no es menor tampoco. Pero allí sí tuvo que haber intervenido un abogado, por ejemplo, para hacer una transacción comercial. Un escribano por lo pronto sí. Un escribano, quise decir, sí. Sí, correcto. Y el escribano tiene que reportar, ¿no? Claro, exacto, por eso lo pregunto. Bueno, si hubiese habido alguna razón para reportarlo, debía haber hecho. Y el otro tema que también me parece que es importante remarcar es que en el sector inmobiliario en particular, y eso no quita la responsabilidad de, como tú muy bien me marcaste recién, de otros profesionales como puede ser los notarios, en el sector inmobiliario además se produjo, me decía la gente de la Cámara Inmobiliaria, cierre de muchas inmobiliarias a raíz de la propia situación. Entonces, mirando hacia adelante, uno ¿qué aprende del año 2020? Primero que nada, es un llamado de atención, no es un llamado, no es una situación de alerta grave, pero sí es un llamado de atención de que no es sustentable un sistema de lavado frente a los organismos internacionales que en forma constante baja y baja y baja su nivel de reportes.
Ahí está, a propósito de eso, seguro que para vos que estás en el tema la pregunta te puede llegar a parecer tonta, pero si nosotros miramos, por ejemplo, en otro tema, en el tema de la seguridad, y ve que los niveles de denuncias que recoge el observatorio de violencia van a la baja, uno tiende a pensar, y así es el discurso político, que está mejorando la seguridad, que está bajando el delito. Ahora, con las operaciones sospechosas de lavado no funciona la misma lógica, parece. Si bajan los reportes de operaciones sospechosas, no se tiende a pensar que están bajando las operaciones sospechosas, se está pensando que está aumentando la evasión a los controles. A ver, las lecturas lineales en todos este tipo de cosas no son buenas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo decir que porque bajaron los reportes haya menos casos. Lo que sí puedo decir es que tengo que estudiar la situación, el por qué. Obviamente que la merma de la actividad económica, la falta de entrada y salida de inversores, un contexto de principio de año que prometía, a raíz de los cambios en la residencia fiscal, un ingreso importante de argentinos y brasileros, que no sucedió, puede indicar, bueno, el país realmente no tuvo transacciones que ameritaban reportar. Lo que pasa es que es necesario desagregar estos datos. Si yo desagrego los datos, y miro quiénes son los sectores, uno puede decir, bueno, hay sectores que pueden explicar su caída por falta de actividad económica o por menos transacciones, etc. Hay otros que decir, bueno, quizá el mensaje que se dio o que se entendió, vamos a ponerlo en esos términos, fue que los cambios en la LUC implicaban que yo no debía hacer más nada. Y ese no es ni lo que dice la LUC, ni lo que planteó el gobierno, ni lo que dijo la CENACLAF, ni lo que entendimos los que participamos en todo el proceso legislativo. El cambio fue básicamente morigerar algunos controles, pero no eliminarlos. Entonces, ahora, me Costa, parece que... Sí. ¿No es importante saber qué porcentaje de estas operaciones sospechosas finalmente merecían, había un lavado, un delito atrás de ellas? Porque quizás el porcentaje que cae es de algunas que no merecían ser denunciadas o que efectivamente no lo eran. No sé si me explico. Sí, sí. A ver, obviamente que es muy difícil, cuando uno mira números y dice, yo tengo 700 reportes, no quiere decir que esos 700 reportes sean de lavado, vamos a ser claros, porque existe un número importante de reportes que se hacen de manera defensiva, que se llaman reportes defensivos, es decir, yo lo hago por las dudas. ¿Tá? Cuando uno mira lo que realmente llega a la justicia, ¿tá? Y el reporte del Banco Central lo dice, el número es muy bajo. Y eso pasa en todas partes del mundo, y tiene que ver con una crítica que se le hace a los sistemas estos, es realmente lo importante es la cantidad de reporte o la calidad del reporte. Yo creo que es la calidad del reporte y no la cantidad. Ahora, el problema es que los organismos internacionales cuando te juzgan miran las dos cosas, miran la cantidad y después miran cuántos de esos reportes efectivamente se llevaron a la justicia. Y fíjate que el número de esos reportes andan aproximadamente históricamente es entre un 4 y un 5%, es decir, del total de reportados, ¿cuántos casos finalmente se terminan judicializando? El número es bajo. Ahora, es parte del sistema, es decir, si yo no reporto, no sé, yo soy la UIAF, la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central, si yo no recibo insumos, es muy difícil saber cuántos voy a terminar judicializando. Entonces, la lógica equivocada o no de los sistemas en el mundo es yo quiero tener mucho insumo para saber si finalmente judicializo un porcentaje menor, pero un porcentaje al fin de la totalidad de la masa de reportes realizados. Bien. Entonces, lo que se miraba, y esa es la baja respecto del 2019, es decir, en el 2019 nosotros tuvimos un nivel de reporte superior, y la gran pregunta, reitero lo que dije al principio, es si ese mayor nivel del año 2019 se debió a que efectivamente, como ustedes planteaban en la pregunta, había más casos de lavado, o se debió a que la gente estaba más presionada y reportaba por las dudas. Claro, que no pasó en todo caso el año pasado, o que no habría pasado Exactamente. el año pasado. Bien. Y yo creo que hay algo de eso. Claro. Creo que hay algo de eso. Cuando a mí me presionan, imagínense
que yo soy la DGI, para que la gente esto lo entienda un poco más. Y yo tengo mucho más miedo de que me inspeccionen. Sí. Mi conducta va a ser mucho más conservadora si siento que me va a venir a visitar el inspector de DGI que si sé que no me va a venir a visitar. Entiendo. Eso Perfecto. es lo que llama percepción de riesgo. Bien, Leonardo, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias como siempre. Por favor, gracias a ustedes. Buen día. Un abrazo. Chao, Costa. Buen día. Bueno, tenemos